las gracias primeramente a Dios de tener esta oportunidad de poder entregar esta palabra y que sea de bendición en su vida. ¿Ya? Lo primero que quiero hablar y mencionar sobre la medicina moderna. No sé si se han dado cuenta de la medicina moderna, cómo ha evolucionado en estos últimos 100 años. Hemos visto cómo los avances científicos en la medicina moderna han podido solucionar un problema de enfermedades que hace muchos años no tenían solución. Hemos experimentado lo que es el estudio del ADN, hemos tenido también procedimientos de diagnósticos nuevos. Aquí hay gente que está de repente involucrada con el área de la medicina y puede testificar también de los avances científicos que hemos experimentado en estos últimos 100 años. Pero a pesar de todo eso, hasta el día de hoy podemos ver que aún existen sanidades, existen mejoramientos que ni los mejores expertos en medicina pueden decir fue por esto, fue por esto otro. No hay algo que ellos puedan demostrar, decir no, es que por esto pasó esto, y muchos de ustedes yo sé que tienen algún tipo de testimonio, yo sé que muchos de ustedes han experimentado una sanidad de Dios, o han visto o han conversado con alguna persona que han experimentado esa sanidad. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta. Esa sanidad de Dios es grande, es inmediata, es gigante, pero después de esa sanidad, que es hacia nosotros, hacia las personas, ¿cómo ha sido nuestra fidelidad a Dios? Y podemos ver en este gráfico que la sanidad de Dios es gigante, es inmensa. No podemos comprender en nuestra cabeza cómo esa sanidad de Dios puede ser tan gigante para nosotros. Pero aún así podemos ver que nuestra fidelidad hacia Dios no es proporcional a la sanidad que nos ha dado. Así que les quiero hacer también una pregunta. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es el propósito de una sanidad y milagro de Dios? La prédica de hoy día la titulé Divulgar sin vulgar el Evangelio. Así que ahí después les voy a explicar por qué le puse así. Así que, hermanos, quiero que piensen en esos milagros que podemos ver de Dios y piensen en el pueblo de Dios saliendo de Egipto. Esas mismas personas que vieron el mar abrirse en dos, esas mismas personas que una columna de fuego lo iluminaba en la noche y una columna de arena lo guiaba en el desierto. Maná caía del cielo. Imagínense todos los milagros que esas personas vieron y al otro día ya estaban murmurando en contra de Dios. Y al otro día ya querían volver a Egipto. Entonces, imagínense, al ver esos milagros, al tener esa presencia, al ver Dios mismo obrando, aún así habían corazones duros y habían corazones que no amaban a Dios. Así que, hermanos, los quiero invitar a tener esa pregunta en nuestro corazón, que ¿cuál es el propósito de una sanidad? ¿Ya? Y los invito a orar para que Dios pueda hablar en nuestras vidas y pueda usarme a mí para hablar a ustedes. Padre Celestial, te pido, Señor, que tú controles, Señor, todo lo que yo haga, lo que yo diga, que no sean palabras mías, Señor, sino que sean palabras tuyas, que lleguen a nuestros corazones, pero que no sigan igual a como entraron, Señor. Que estos corazones no sigan teniendo las mismas convicciones con las que entramos, con las que nos desarrollamos en nuestra vida, sino que tu palabra, tu amor y tu fidelidad coloquen en nuestros corazones un brote de ti, Señor, un brote del Evangelio, un brote de buscar más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender de tu amor, de tu gracia, y que tú, solamente tú, seas el único propósito de nuestras vidas para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. La prédica, en los versículos del 40 al 45, la dividí en tres, ¿ya? El primero
desde el 40 al 41, el Señor puede sanarte, pero recordemos que murió para salvarte. La sanación es inmediata, pero la santificación es gradual. Y por último, no existen excusas para desobedecer a Dios. Marcos 1, 40. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Tenemos que tener claro de que este evangelio es el evangelio de Marcos. Y Marcos, a medida que va escribiendo y hasta el final, nos quiere decir una sola cosa, que es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ya que fue lo primero que escribió comenzando el evangelio. Entonces, todo lo que él nos va relatando es para que nosotros entendamos en nuestro corazón y en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, sepamos que todo esto pasa porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ya? Les quiero comentar también sobre la enfermedad que nosotros tenemos. Tenemos a esta persona que es un leproso, ¿ya? En otras traducciones lo dicen de leproso, en otras traducciones hablan sobre una enfermedad de la piel, ¿ya? En nuestros tiempos tenemos claro lo que es la lepra, y hasta el día de hoy se puede ver, más controlada, pero también se puede ver. Pero en esos tiempos, cualquier enfermedad de la piel era considerada impureza, y había que tomar a esa persona y sacarla de la comunidad. ¿Por qué? Porque se sospechaba de que esa enfermedad podría causar una infección a todas las personas que estuviesen alrededor. Entonces, más que la enfermedad en sí, que cualquiera de nosotros teniendo una enfermedad de la piel es dura, sufrimos, más que eso es la marginación social en la que esas personas estaban expuestas, ¿ya? Incluso podríamos pensar de que en esos tiempos ni siquiera habían personas con una enfermedad de la piel. A lo mejor pudiesen tener alguna mancha, como el vitiligo, no sé si lo conocen, esas enfermedades, a lo mejor una mancha de nacimiento, pero aún así, al no tener los conocimientos médicos, al no tener, pensar lo peor, decir, bueno, vamos a alejar a la persona para que no pueda contagiar y vamos a ver qué está pasando. Entonces, esa persona inmediatamente ya sufría de una marginación social. Y podríamos imaginar que esa persona ya perdía a su familia, perdía a su hijo, perdía a sus amigos, era excluida de la sociedad. Más encima, esa persona tenía que gritar a viva voz: leproso, leproso, tenía que avisar de que él estaba con lepra. Y se vestía con harapos. Entonces, más que la enfermedad en sí, que es muy dolorosa, la marginación social era severa en esos tiempos. Ahora, pensemos unos par de años atrás, el COVID. ¿Cómo nos tocó a todo el COVID? Viviendo un virus en que no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a actuar, que yo mismo podría haberlo tenido, lo contagié, parece que soy inmune al COVID, no me pasó nada. Imagínense la paranoia que vivimos en el siglo XXI, pero si lo llevamos al siglo I, se entiende de que pueden tener esa desconfianza de las personas que sufrían alguna enfermedad de la piel. Pero aún así, nosotros también pudimos vivir esa marginación, esa cuarentena, aislarnos de los demás y tener esa incertidumbre de qué es lo que me va a pasar. Ahora vemos a este leproso acercarse a Jesús y decir: si quieres, sáname. Si quieres, sáname. En la vida uniformada, nosotros como menos antiguos o como subordinados de nuestros jefes, nosotros no podemos darle órdenes. Nosotros podemos asesorar, podemos sugerir. Teniendo en cuenta de que nosotros somos subordinados, podemos hacer esa sujeción. Pero no puedo venir yo y decirle: sáname. No puedo venir a hacer y decir: haz esto otro. Y nosotros como siervos de Dios también tenemos que tener esa humildad de poder decir al Señor: si quieres, sáname. Podemos ver que en esta forma de pedir al Señor,
esa postura que tomó el leproso, una postura hincada. En otras traducciones dice que estaba con rostro en tierra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué postura tomas tú cuando te diriges a Dios? Y no estoy hablando de una postura física, estoy hablando de una postura del corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando tú le pides algo al Señor? ¿Se lo exiges? ¿Lo quiero sí o sí? ¿No existe un no por respuesta? ¿O le dices, Señor, si quieres, sáname? Si quieres, haz la obra. Pero si no quieres, voy a seguir amándote igual. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa postura en nuestros corazones cuando le pedimos algo al Señor? Entonces, hermanos, la humildad. Hemos perdido la humildad porque primero estamos nosotros y después está nuestro trabajo y después está nuestra familia y después está el tiempo libre, después están muchas cosas y después al último está Dios. Entonces no tenemos humildad en nuestros corazones para colocar a Dios como primero en nuestras vidas y ser subordinados a Él. Tener esa humillación y decirle, Señor, si quieres, haz la obra. Ahora, ¿cuántos de nosotros vivimos una vida de sumisión a Dios? Una vida de sumisión al Señor. ¿Cuánta altanería está en nuestro corazón? Porque si yo hago algo, quiero que todos sepan lo que yo hice. Pero si Dios hace algo en mí, yo quiero que la gente sepa lo que el Señor hizo en mi vida. Pero nos cuesta decir que ese Señor que hizo algo en mi vida es el Señor de todas las personas que estamos acá. No contar todo lo que hice yo. Hay gente que le dicen como el yo, ¿ya? Pero que en nuestra boca abunde el no yo, sino que tú, Dios, es el que hace la obra, es el que restaura corazones y es el que cambia corazones de piedra a corazones de carne. Así que, hermanos, que nuestra vida refleje fielmente lo que nuestros labios entonan. Así como una guitarra no puede hacer un sonido de una batería, así como una flauta no puede hacer el sonido de un violín, que nuestros labios reflejen fielmente lo que es la sumisión a Dios. Que tengamos una búsqueda constante del reino de Dios y su justicia. En el versículo 41 podemos ver que, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Ahora yo les digo, una distancia promedio de entre el hombro y la mano deben ser un poco más de 40 centímetros, ¿verdad? Una distancia no muy recomendable para una persona que tiene algo que contagia. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nuestro Señor Jesús no se aparta. Y así como decía el pastor, ustedes vienen acá, pero no necesitan venir acá sanos. Tienen que venir enfermos. ¿Por qué? Porque el Señor no se aparta de su enfermedad, no se aparta de su pecaminosidad. Él es fiel y justo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos de corazón delante del Señor. Así que Jesús nunca se apartará. Nosotros somos los que nos apartamos y lo hacemos siempre. Imagínense el leproso, ver que esa persona que escuchó a alguien de Nazaret que parece que sanaba. Y decían personas, sí, él sana. Imagínense ese leproso viendo que esa persona que escuchó que sanaba estaba pasando por afuera de él. Yo lo tenía a la vista. Podría haberle gritado, Jesús, sáname, respetando la distancia, porque sabía que si él se acercaba, cualquier persona lo iba a rechazar. Pero aún así fue valiente y se acercó a Jesús y se humilló. ¿Y qué hizo nuestro Señor?
lo tocó. Primero lo tocó. Ustedes saben que en Lucas 7 vemos cómo el Señor sanó al siervo de un centurión, que un centurión en ese tiempo era un oficial del ejército romano y que le pidió por favor a Dios que sanara a un siervo. Pero dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Sánalo, di tú tus palabras y va a estar sano. El Señor se maravilló de tal acto de fe y dijo, ni siquiera en Israel, en su pueblo, ha visto una fe tan grande. Sabemos que Jesús en ese tiempo también sanaba a distancia, pero primero lo tocó. ¿Qué quiere decir que lo haya tocado? Una persona que estaba excluida de la sociedad, viviendo marginado, viviendo como un perro, Dios lo tocó. Jesús lo tocó antes de ser sano y lo hizo sentir persona. Lo hizo sentir que un brillo de Dios estaba en sus ojos, que la creación misma de Dios estaba ahí. No era cualquier persona, era la creación de Dios gimiendo por sanidad. Todos nosotros tenemos ese brillo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando se miren al espejo, vean que Dios mismo los creó a imagen y semejanza. La santidad de Dios llega y toca al que nadie quiere tocar. Y nosotros mismos también somos juzgadores. Juzgamos al hermano. Mira lo que está haciendo él. Mira cómo está este otro. Mira cómo está la persona de afuera. Mira cómo está viviendo él. Y nosotros juzgamos y no nos queremos acercar a él. Pero si vemos a Jesús yendo por las calles, comiendo con pecadores, acercándose a gente que tiene enfermedades, ¿y qué hacemos nosotros? Vivimos nuestra cristiandad encerrado en cuatro paredes. Aquí estoy yo y nadie más. No cae nadie más en el Evangelio. Solamente lo digo yo y nadie más. Hermanos, los invito a poder abrir esa mirada, como lo tenía Jesús, y compartir el Evangelio con la gente necesitada, la gente que añora del Evangelio y de buscar a Dios. Mucha gente necesita del Evangelio. Así que la inmundicia del hombre es tocada por Dios, pero no queda igual. Dios sana, Dios restaura y nos da lo que no merecemos. Eso es gracia, darnos algo que no merecemos. Ahora, la voluntad de Dios fue sanar al leproso, con un Jesús lleno de compasión. Pero recordemos que la voluntad de Dios no siempre es lo que queremos. De hecho, hace poco nosotros todos, por nuestros labios, dijimos la oración que nos enseñó Jesús, que era: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No, el Señor no nos enseñó que dijera: hágase mi voluntad como en el cielo, como en la tierra como en el cielo. Entonces, mi voluntad se somete y está subordinada a la voluntad de Dios. Entonces podríamos pensar que no sabemos lo que hace Él. De repente no sabemos lo que hace Dios, y nos ha pasado muchas veces que hemos sufrido, hemos perdido familiares, hemos pasado por depresiones y no sabemos lo que hace Dios, y muchas veces no nos gusta lo que está haciendo. Pero ¿saben qué? Solo falta saber que Él lo está haciendo. Con saber que Él lo está haciendo y Él está tomando tu vida, y a pesar de todo lo que tú está pasando, tú estás en las manos del Señor. Amén. Bástate de mi gracia. Entonces, hermanos, bendita y soberana voluntad de Dios, que tome nuestras vidas y dirija nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo.
Del 42 al 44 dice, al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Todos acá sabemos y hemos visto lo que es instantáneo. Lo mismo pasa con el internet. Las primeras veces que teníamos internet, yo me acuerdo que se demoraba como 1 hora en cargar Google. Y ahora, ¿cuánto se demora en cargar Google? ¿Cuánto nos demoramos en comunicarnos entre nosotros? Muchas de las comidas que nosotros comemos son comidas instantáneas. O cuando nosotros vamos a locales de comida rápida, pasan 10 minutos y ya estamos desesperados. ¿Por qué no me llega la comida? Son 10 minutos. Nosotros vivimos una era de lo instantáneo. Y es súper fácil entender eso. Porque así como las tinieblas huyen de la luz admirable, también así de instantáneo son los atributos de Dios. Su amor no se desvanece ni crece con el tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor y fuego consumidor. Él no es más o menos compasivo. Él está lleno de compasión. Tenemos un Dios instantáneo en su poder, en su grandeza, en la fortaleza. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Su creación. Nos queda vivir un proceso. Y ese proceso no lo queremos vivir, porque queremos que sea instantáneo. Queremos, Señor, me invade la ira. Cuando tengo ira, destruyo cosas. Cuando tengo ira, hago cosas que después me arrepiento. Señor, cambia esa personalidad en mí. Quiero ser menos airado. Quiero reflejar tu carácter, pero lo quiero ahora. En 10 minutos, por favor. Y 10 minutos ya es mucho. Pero es un proceso, hermano, que no nos gusta vivir. Pero tenemos que vivirlo. Algo tiene que germinar en nosotros, tiene que crecer y tiene que dar fruto. Como cualquier planta, esa es la obediencia. Entonces, para nosotros imaginarnos lo instantáneo de una sanidad es súper fácil, pero es difícil imaginar el proceso de santificación, el proceso de cómo nuestro carácter, cómo nuestro pecado está siendo apartado y cómo mi carácter se está haciendo muy igual o parecido al carácter de Cristo. De que podemos tener algún tipo de problema en el camino, sí, lo van a ver. Pero tenemos un Dios misericordioso y justo que nos puede perdonar y nos puede guiar de nuevo por el sendero. En Levítico 14 encontramos el proceso de lo que es la reintegración del leproso a la comunidad, ¿ya? Que en simples pasos son 4, que es la certificación del sacerdote, la ceremonia de purificación con 2 aves, después puede regresar al campamento ese leproso, pero va a vivir 7 días fuera de su carpa, y después al 8º día tendrá que hacer un sacrificio como ofrenda. O sea, Jesús le dijo, mira, que te mando que hagas lo que dice la ley de Moisés, un proceso. Y te lo ordeno. Y no te lo ordeno así como podría ser, te lo ordeno como una fuerte advertencia. Y yo como padre, cuando a mi hija le doy una fuerte advertencia, es porque yo sé que las consecuencias de la desobediencia van a ser catastróficas. Y quiero lo mejor para ellas. Así que ese proceso no nos gusta vivirlo. No queremos vivirlo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que podríamos observar que esta purificación lleva un tiempo, ¿verdad? Un proceso. Podríamos decir que nuestro encuentro con Jesús no nos exime de vivir un proceso de santificación diario, transformando nuestro carácter, transformando tu corazón y viviendo poco a poco una vida en relación a Dios. Si yo te pregunto, describe a tu mejor amigo, ¿lo podrías describir? Claro,
él le gusta esto otro, hemos salido acá, tenemos... Tú puedes describir a tu amigo de pie a cabeza, porque tienes una relación con esa persona. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos describir a Dios si no tenemos una relación, no lo conocemos, no abrimos la Biblia, no la estudiamos, no oramos, no ayunamos? También podríamos decir que esta advertencia que le dijo Jesús al leproso fue para que cumplan las leyes terrenales. Y con esto quiero ser enfático, hermanos. No por ser cristiano no me pueden sacar una multa si yo excedo el nivel de velocidad. No por ser cristiano no me pueden llevar a la cárcel porque robé. No estoy exento a la ley y tengo que cumplirla. Si esta ley no va en contra de las leyes y los principios cristianos, tengo que cumplirla y tengo que someterme. Para que sepan, el pecado sí, Dios lo puede perdonar. Tiene el poder para perdonarlo, pero las consecuencias tenemos que vivirlas. Y en el capítulo 45 dice: pero él salió, el leproso, y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes acudía a él. Antes del encuentro de Jesús con el leproso, Jesús estaba orando, apartado. Y los discípulos estaban buscando: Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y Jesús le dijo: vamos a otras ciudades, para que predique también. Porque ¿saben qué? Porque a eso he venido, a predicar el Evangelio, a decir que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿por qué sanaba Dios? O sea, ¿por qué Jesús sanaba si no vino para eso? Vino para predicar, pero aún así sanaba. ¿Qué nos da a entender esto? Acuérdense, Marcos nos quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y podría haber omitido esta parte de la historia. Pero Marcos nos quiere decir por medio de su Evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón lleno de misericordia, igual que Dios. Y en su misericordia, Él sanaba. Amén. Entonces podríamos decir que Jesús reflejaba fielmente los atributos de Dios. Entonces tenemos un Dios misericordioso, pero nosotros tenemos un corazón pecaminoso. Muchas veces nuestro acercamiento a Jesús no son por las razones correctas. ¿Por qué? Porque muchos de los que iban a Jesús en ese tiempo iban por su sanidad, iban por su milagro. Y cuando Jesús les dijo: toma la cruz y sígueme, ¿cuántas de las personas se fueron? Yo vine por mi sanidad nomás, pues yo no vine para cargar un elemento de tortura. Pero ¿qué me está pidiendo esta persona? Si yo vine por mi sanidad nomás, con eso yo estoy feliz, le digo a todo el mundo que Jesús me sanó. Pero se fueron porque no querían vivir ese proceso. Ahora, nosotros pidámosles al Señor un corazón que lo obedezca, pero no porque lo obedezcamos por lo que nos da, obedezcámoslo porque Él es Dios. Que nuestro corazón esté convencido de que a pesar de que el Señor sane o no sane, que me dé o que no dé, como lo hizo con Job, Él dio, Él quitó, para Él sea toda la gloria. En cualquier circunstancia, glorificar a Dios y decir: yo amo al Señor, a pesar de todo. Ahora, esta desobediencia del leproso se pudiese entender, ¿verdad? Una persona apartada, marginada, con dolores, y que de un instante al otro, así, en un segundo, esté sano. Y se pudiese entender. Pero si estaba enfermo y ahora está sano, ¿cómo no va a gritar? ¿Cómo no va a saltar? ¿Cómo no le va a avisar a todo el mundo?
Pero les digo algo, hermano, no hay excusas para desobedecer al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios soberano, al Dios Rey de reyes y Señor de señores. No hay excusa para desobedecerlo. Entonces, ¿nos podemos someter a nuestras emociones o nos sometemos a Dios? Porque por alegría, puede que desobedecí a Dios por mi alegría, pero también por mi temor. Por mi temor también puedo desobedecer a Dios. Por mi ira también puedo desobedecer a Dios. Por todas las emociones yo tengo excusa para desobedecer a Dios. Entonces, sometamos nuestra vida no a las emociones, sino que a Dios mismo. Y para finalizar, hermanos, los voy a llevar a navegar. Les voy a presentar acá esto que es una carta de navegación, ¿ya? Esta carta de navegación, en simples palabras, es un mapa que nosotros como marinos nos permite navegar y ver dónde están los lugares peligrosos en ese lugar, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar ahora una línea roja. Esa línea roja es la mejor y más segura ruta que yo puedo tomar de mi embarcación. Para nuestras vidas como cristianos, es esa ruta que es angosta, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Esa ruta angosta, que tiene muchos valles, peligro, podemos tocar fondo, podemos peligrar. Esa línea roja es la línea que Dios hizo en tu vida. Esa es la vida que quiere que Cristo sigas en tu vida. Está ahí, está escrito. Tenemos una navegación segura con Dios. Para navegar de esa forma, hay un silencio rotundo en el puente, donde están todos en sus puestos, todos atentos a, ¿saben qué? A una voz, a la voz que dirige la navegación. Y esa voz es la voz de Dios en nuestras vidas, para nuestra ruta segura en la navegación de nuestra vida, para llegar a buen puerto. Y Jesús ya lo creó. Entonces, esa persona que está a cargo de la navegación y todos estamos en silencio para escuchar cómo Él nos dirige, esa persona tiene sabiduría, ha tenido experiencia al pasar, nos da tranquilidad y confiamos plenamente en que esa persona que nos dirige en la navegación nos va a dar las mejores instrucciones para no poder encallar y parar y quedar ahogado. Pero ¿saben qué? Les voy a mostrar su ruta. Esta es la ruta de cada uno de ustedes, la verde. Esa es nuestra ruta. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos desviando, no estamos escuchando a Dios. Estamos haciendo oídos sordos a lo que Dios nos quiere decir. Y volvemos, pero después nos pasamos, y volvemos, nos pasamos. En esta navegación, el viento, la marea, el mar, todo apunta a no seguir esa ruta. Y es muy difícil llegar a esa ruta perfecta. Pero para que sepan, todo en la vida, en esta vida, en este mundo, nos apunta a pecar y a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sí o sí necesitamos ese comandante que nos lleve por una navegación segura, que es Dios. Sí o sí lo necesitamos plenamente, porque cuando estamos ahí a punto de encallar o cuando estamos hundiéndonos, decimos: Señor, si quieres, sáname. Si quieres, sálvame. Señor, Señor. Y lo ocupamos como un salvavidas. Él nos recoge, nos toma. ¿Y a dónde lo dejamos? ¿En el puente para escucharlo? No, lo dejamos atrás. Señor, tú quédate allá porque yo ahora voy a dirigir mi barco, yo voy a ver dónde tú, ahí nomás. Y eso es lo que nos pasa, hermano. Obedezcamos a Dios y pidamos dominio propio para que nuestras emociones no nos hagan perder el rumbo de nuestra navegación en la vida.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la sanidad para finalizar? Divulgar sin vulgar el Evangelio. Si yo le quito el vulgar, aparece di el Evangelio. Hermanos, di el Evangelio. Y di, lo podemos decir, es un verbo que lo podemos conjugar lo podemos hablar como decir o obsequiar. Y el Evangelio no es solamente decir, es un regalo que te está entregando Dios, que tú lo puedes entregar. En vez de hablar de nosotros mismos, de lo que Dios ha hecho conmigo, y todos tienen un encuentro con el Señor con el tema de la sanidad, y que es hermoso el testimonio, pero de repente se nos olvida hablar del Evangelio. Entonces, dilo del Evangelio, pero también obséquialo como el regalo más atesorado que tú puedes darle a una persona. Así que, hermanos, los invito a orar para entregar esta predicación. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias porque tú eres el que habla por medio de mis palabras, Señor. Que sean estas palabras un brote de algo que quiere en nuestros corazones, algo que no nos deje dormir, algo que no nos deje vivir, Señor, algo que nos moleste, y que sea el buscar más de ti, el darnos cuenta que nuestra navegación no es segura, el darnos cuenta que solamente tú eres el único que puede dirigir mi navegación en medio de la tempestad. Que no solamente seas un salvavidas, sino que también seas nuestro comandante en medio de la tribulación. Que tú dirijas, Señor, cada paso que hagamos, Señor, conforme a lo que tú has mandado, Señor, y a tu soberana y bendita voluntad. Padre Celestial, Señor, sé que esta palabra no va a volver vacía, y sé que esta palabra ha quedado en el corazón de cada una de las personas que está escuchando esta predicación, y que esto germine, crezca y dé fruto. Que cada uno de nosotros vivamos el proceso de cómo tú transformas corazones, cómo tú transformas personalidades, Señor, y cómo tú tomas nuestras vidas y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.